Hola, muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar un poco de las razones por las cuales, en pleno siglo XXI, estudiamos un sistema jurídico que tiene más de 2000 años de edad, o sea, el derecho romano. Empecemos por enfatizar esta importância de Roma, de la cual somos herdeiros, não só a nível jurídico, mas também de nossas instituições políticas e muito de nossa cultura, para já não falar do idioma castelhano, o português, o italiano, o francês, etc. Todos eles herdeiros do latim. Roma é a herdeira mítica de Troia, a cidade de los heróis. Allí donde esta foi mortal, aquella es eterna. Com estas palavras del poeta se simboliza a permanente influência de Roma em nossa cultura. É usual afirmar, de hecho es una lapalizada, que el mundo occidental es hijo de la loba, o sea, de la loba romana. Y en un sentido muy exacto, la afirmación es correcta. Es Roma la que nos lega las instituciones jurídicas, como ya lo dijimos, las instituciones políticas, nuestra forma hasta determinado punto de ver las relaciones entre el ciudadano y el Estado, de cómo administrar y gestionar las relaciones entre los individuos. Instituciones jurídicas que han perdurado en Occidente por milenios. También ha sido Roma la que nos ha aportado el esquema general de nuestras concepciones de organización política, como ya lo enfatizé, de nuestra organización social, las estructuras familiares. Su influencia es visible en las costumbres y también, como ya lo dijimos, en la lengua. El legado religioso cristiano, por otro lado, base de la civilización occidental, es a su vez el vehículo primordial de la transmisión y continuidad de Roma. Finalmente, con la integración de los últimos países a la Unión Europea y con la posible entrada muy lejana, pero tal vez un día, de Turquía en la Unión Europea, el bloque europeo parece reintegrar o querer reintegrar las fronteras del viejo imperio romano. Todos estes aportes são demonstração de uma herência perdurável que nos permite justificar o calificativo de eterna, entre comillas, que se ha dado a la ciudad de los emperadores y de los papas. Pero cabe preguntarnos, tal como lo hacen los diversos autores, cuáles son las razones y alcances de esta influencia. Y en particular, la importancia de Roma en la construcción civilizacional de países tan remotos geográficamente, pero tan cercanos culturalmente, como es el caso de México. La respuesta es bastante sencilla, pero de consecuencias enormes desde el punto de vista histórico, doctrinal, jurídico. La cuna o la matriz de la cultura occidental es, junto con la Grecia de los grandes filósofos, la Roma de los grandes juristas y pragmáticos, de los grandes agrónomos. Es la República Romana, la res publicae, la que conquista la península ibérica y la sustrae a la influencia del poder de Cartago. Es el imperio, esse império dividido em dois grandes períodos, o Principado e o Dominado, el que unifica el status jurídico de los habitantes de la península, concediéndoles la ciudadanía plena romana. Es Roma la que, asimismo, unifica la cultura absorbiendo a los distintos pueblos sujetos a su dominio, dentro de los cuales están los ibéricos, o sea, los habitantes de las Hispanias. Es igualmente Roma la que adopta el cristianismo como religión oficial y es Roma la que nos lega los principios de organización jurídica a través de su magno derecho,
base de la Organización Jurídica Europeo-Continental y de Iberoamérica. El ideal político cristiano de la Edad Media es nada más ni nada menos que la reconstitución de la idea del Imperio Romano Universal, en base a una ley unificadora, esa lex mundi, el orden público, cuya misión era en una perspectiva milenarista y que consistía en preparar la segunda venida del Salvador, a quien el emperador romano entregaría las llaves del mundo. Es entonces esta idea imperial y su modelo romano que recuperan el conjunto de las legislaciones visigodas, esa grande recepción a donde incluimos el Código de Eurico, a donde incluimos el libro Judiciorum. Y más tarde, esta recepción visigota vai ser incluída dentro da recepção medieval castelhana e depois no Império de Carlos V e de suas instituições. Ou seja, a conquista e o virreinato estão impregnados deste espírito político e jurídico inspirados na Roma antigua e fruto de toda uma série de recepções jurídicas a lo largo de muitos siglos. Enfim, nuestra cultura sería imposible de explicar sin la intervención de Roma. Por esto, resulta de toda lógica estudiar el desarrollo histórico-jurídico de Roma y de sus instituciones como una forma de entender las razones que llevan al establecimiento de una cultura occidental en el Nuevo Mundo y en la Nueva España. A la vez, debe considerarse que, siendo Roma la base de las instituciones jurídicas que florecen en el sucesor reino de Castilla, su influencia se proyecta directamente hacia México y lo integra al sistema jurídico romanista. Muchas gracias. Hasta luego.